Sí se ve. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy y vamos a ver los siguientes puntos. Vamos a avanzar todo lo relacionado con los índices comparativos de los accidentes de trabajo. En este punto vamos a ver los siguientes. Primeramente vamos a ver el concepto de lo que es un índice. Luego veremos la norma ISO 45001 2018. Haremos una breve explicación de lo que se trata. La ANSI Z161, el índice de frecuencia, el índice de gravedad, el índice de incidencia, así como también otros indicadores como días perdidos por trabajador, los días perdidos por lesión incapacitante y las pérdidas para la empresa. Bueno, entonces vamos a ir hacia adelante en primer lugar y vamos a entrar en el primer punto. Veremos primeramente qué es lo que representa para nosotros o qué se entiende como un índice comparativo de los accidentes de trabajo. Vamos a indicar y vamos a decir de que un índice es la relación de datos donde vamos a aplicar las estadísticas también y toda la información que nosotros podamos utilizar para poder determinar el número de horas perdidas y lesiones producidas en los accidentes de trabajo, tomando en cuenta que existen varios índices ya definidos para poder hacer el cálculo de cada uno de ellos. Eso en cuanto a lo que es el concepto. Y ahora vamos a ver lo que son las normas ISO 45001 y la 2018. Un poquito vamos a recordar que la ISO 45001 proviene o ha sido planteada después de las OSAP 18001, en la cual se han hecho algunas adecuaciones y unas mejoras y complementaciones para que podamos nosotros utilizar cuando hablamos todo o lo que está relacionado con lo que es la ingeniería de seguridad y particularmente con todo lo que está relacionado con un plan de seguridad e higiene industrial, ¿no? Entonces se complementa a lo que normalmente o anteriormente nosotros teníamos y hablábamos en las OSAs, ¿no? Esta es una norma internacional que nos especifica requisitos, ¿no? Para que uno pueda, para un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional. Nos proporciona también ciertas regulaciones para que todas las unidades productivas puedan proporcionar a los trabajadores ambientes laborales libres de riesgos, saludables, trabajos seguros, vale decir, y que está siempre orientado a lo que nosotros hemos ido indicando desde un principio, como el hecho de entrar en procesos de prevención de accidentes de trabajo. Y además todo lo que está relacionado con higiene industrial y enfermedades ocupacionales para evitar problemas de salud. Ya, por otra parte, es importante entender que la ISO 45001 establece cierto tipo de requisitos que ayudan a las unidades productivas a mejorar sus sistemas de gestión relacionados principalmente con lo que es la ingeniería de seguridad. ¿Ya? Entonces,
puede ser aplicable también a cualquier tipo de organización, independientemente de la complejidad o tamaño que tenga la misma. ¿Ya? Entonces, antes utilizábamos las OSAS 18001, ahora vamos a utilizar todo lo que esté especificado en la ISO 45001. Cuando ustedes vayan a desarrollar su trabajo de plan de evaluación de riesgos, elaborar el plan de seguridad, etcétera, ahora tenemos que aplicar la 45001. En cuanto a la ANSI, que es la American National Standard Institute, a nosotros nos permite utilizar toda aquella información para el cálculo del índice de gravedad, específicamente para la variable de J2, y ya está establecido para nosotros todo lo que los cargos de tiempo perdido cuando hablamos ya del cálculo de un índice de gravedad. ¿Ya? Entonces, ambas nosotros podemos aplicar en todo lo que nosotros vayamos a desarrollar de aquí en adelante. ¿Ya? Esas son la base de las normativas que nosotros vamos a utilizar. Vayamos a ver ahora el primer índice, que hace referencia al índice de frecuencia, y vamos a decir de que este índice nos proporciona una relación de lesiones incapacitantes ocurridas en 1.000.000 de horas trabajadas, y su relación o expresión matemática nos indica IF igual a N por 1.000.000 sobre N real. En este caso, IF es el índice de frecuencia, N minúscula es el número de accidentes con lesiones o por lesiones incapacitantes, y N real es el número real de horas trabajadas. Como resultado, nosotros tenemos la cantidad o número de accidentes en 1.000.000 de horas trabajadas. Importante indicar y aclarar que cuando nosotros hagamos el cálculo del índice de frecuencia, vamos a hacer el redondeo numérico que tenemos, el redondeo tradicional, porque no pueden haber medios accidentes, son un accidente o accidentes enteros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Y para eso vamos a utilizar el redondeo científico normal con 2 cifras. Vamos a ver un poco las recomendaciones que nosotros podamos dar para hacer un buen uso y la aplicación adecuada de este índice de frecuencia. ¿Ya? Primeramente, ¿qué tenemos? Tenemos, para el cálculo nosotros no vamos a incluir las lesiones que han ocurrido fuera de horas de trabajo. Las horas de trabajo vamos a calcularlas nosotros haciendo uso de descontando. ¿Qué cosa vamos a descontar? Se descuenta permisos, bajas por accidentes, vacaciones, bajas por accidentes o enfermedades, y además los accidentes que que hayan ocurrido fuera de la empresa o no hayan sido autorizados para realizar un trabajo los trabajadores, ¿no? Es importante recomendar que el índice de frecuencia debe calcularse para las diferentes secciones de la empresa por separado. Eso no significa que nosotros podamos hacer un cálculo de toda la empresa. Podemos hacer un cálculo para toda la empresa. Nosotros vamos a trabajar haciendo el cálculo por lo general por separado. En el enunciado dirá si es para toda la empresa, o en su defecto es el cálculo para áreas o
secciones que pueda tener la unidad productiva. Otra recomendación que nosotros podamos dar es, en caso de que no exista información respecto a datos de horas de trabajo al día y algunos otros datos, nosotros para este cálculo de horas total trabajadas, nosotros vamos a considerar 53 semanas de trabajo al año, 6 días de trabajo a la semana y 8 horas de trabajo al día. ¿Ya? Entonces eso deberíamos tomar en cuenta. Es importante también tomar en cuenta que se debe considerar lesiones o requisitos para que sea considerada una lesión. Por ejemplo, el resultado de que la lesión haya ocurrido en el área de trabajo. Por ejemplo, también podríamos, obviamente, todas las lesiones que han ocurrido en horas de trabajo son consideradas dentro de este punto. Después, cuando alguna instancia superior designe un trabajo o haga una instrucción o instruya la realización de un trabajo bajo condiciones que no estén establecidas como en las horas laborales o en el área de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también durante el transporte del personal a la empresa, ¿no? Eso en cuanto a las recomendaciones de este índice. Vamos a ver ahora el siguiente índice que hace referencia al índice de gravedad. En este caso vamos a indicar que es la relación del número de jornadas de trabajo perdidas por lesiones incapacitantes ocurridas en 1.000.000 de horas trabajadas. Tenemos su expresión matemática que hace referencia a IG igual a J1 más J2 por 1.000.000 sobre N real, donde J1 es el número total de jornadas de trabajo perdidas por incapacidad temporal y J2 son las cifras de tiempo perdido por las demás incapacidades y inclusive hasta la muerte que vamos a obtener de las normas ANSI. ¿Ya? Lo que habíamos explicado a un principio, ¿no? Nosotros vamos a obtener información de esa tabla que ya tiene estipulados los cargos de tiempo para cada situación específica que nosotros podamos tener dentro de la unidad productiva. Entonces, reiteramos, N real es el mismo N real, en el caso en que no haya variaciones, que ya habríamos calculado para el índice de frecuencia. Entonces reiteramos J1 más J2. J1 hace referencia al número total de jornadas de trabajo perdidas por incapacidad temporal y J2 por las demás incapacidades. Entonces, como resultado, nosotros vamos a tener tiempo perdido o jornadas perdidas de trabajo en 1.000.000 de horas trabajadas. Ya, entonces este índice también, al igual que el anterior, tiene sus propias recomendaciones que vamos a ir indicando a continuación. Muchas de estas recomendaciones son similares a las que nosotros acabamos de indicar para el índice de frecuencia. Por ejemplo, ¿qué son similares? El hecho de que no podemos incluir lesiones que han ocurrido fuera de horas de trabajo, ¿no? También las horas de trabajo o el tiempo de trabajo NR real debe calcularse descontando los permisos, también las enfermedades, las bajas por accidentes y enfermedades que hayan ocurrido fuera de la empresa, así como también las vacaciones que se tienen, ¿no? El índice de gravedad debe calcularse para las diferentes secciones de la empresa también por separado
y eso no significa que nosotros podamos hacer el cálculo para toda el área en su conjunto, todas las áreas en su conjunto que responden a la unidad productiva. ¿Ya? Después, a ver, ¿qué otra recomendación más tenemos? Tenemos respecto igual, ¿no? Al cálculo de las horas. En caso de que nosotros no tengamos información, nosotros vamos a utilizar lo que habíamos indicado, ¿no? 53 semanas al año de trabajo, 6 días de trabajo a la semana y 8 horas de trabajo por día. Entonces, para J2 reiteramos de que vamos a utilizar el tiempo establecido como de las tablas, ¿no? Vamos a utilizar para J2 lo que hemos indicado. Importante entender de que en caso de que existan lesiones que dañan más de una parte del cuerpo de un solo trabajador, entonces tenemos que indicar que la suma de los cargos de cada parte de lesión que tenga el trabajador no debe superar las 6.000 jornadas o el cargo de tiempo perdido de 6.000 que se establece como muerte y que es el cargo de tiempo máximo que se tiene dentro de lo que es las normas ANSI. ¿Ya? Entonces, esa es la única situación específica cuando vayamos a utilizar todo lo que está establecido en las tablas ANSI. Vamos a ver algunos ejemplos de las escalas de cargo de tiempo perdido establecidas por la ANSI. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, para 2 columnas, una que establece la naturaleza de la lesión y los cargos de tiempo como número de días de trabajos perdidos, ¿no? Que hace una similitud. Para muerte, que es el superior, tenemos 6.000. Para alguna lesión en el tobillo, 2.400, por ejemplo. Para el hueso metatarsiano del dedo gordo, 600, etc., ¿no? Cada uno de estos ya tiene establecido los cargos de tiempo. Para algunas otras áreas o partes del cuerpo, para un oído, ambos ojos, pérdida de la vista en un accidente, por ejemplo, también es similar a lo que es el fallecimiento o la muerte del trabajador, ¿no? El cargo de tiempo que se va a dar. Entonces, ambos oídos, por ejemplo, la pérdida de la audición hace referencia a 3.000. Y otros cargos de tiempo para dedos, por ejemplo, específicos. Lo que tenemos que tener cuidado es saber cuando nos digan daño al hueso debajo de la articulación distal, ¿dónde queda eso, no? Eso tienen que repasar ustedes y tienen que ver, ¿no? Para cuando vayamos a utilizar las tablas y cuando se indique, si nosotros tenemos en el enunciado del problema, sí, ok, vamos a tener específicamente dónde va a estar ubicada y dónde se ha definido que es. Sin embargo, cuando tengamos un informe médico y en términos médicos nos diga que ha tenido cierto tipo de lesiones o nosotros vayamos a hacer un informe, vamos a tener que utilizar algunos términos para poder hacer referencia al lugar de donde se encuentra la articulación distal, ¿no? Viendo al trabajador, etc. Entonces, no vamos a hacer la valoración médica, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta y saber dónde está ubicada la lesión, ¿no? Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. Continuemos entonces. Vamos a ver ahora el índice de incidencia. En este caso, nosotros vamos a decir de que el índice de incidencia hace relación
al número de lesiones y enfermedades que han sido registradas por cada 200.000 horas de trabajo. ¿Ya? En este caso se habla de aquellas lesiones, el número de lesiones, LE, de enfermedades realmente registradas en la unidad productiva. Y NR son las horas reales de trabajo que tenemos como y hemos indicado, ¿no? Entonces la variación aquí está clara, ya no se habla de 1.000.000 de horas, sino de 200.000 horas de trabajo. Entonces, como resultado, nosotros vamos a tener lesiones y enfermedades en 200.000 horas trabajadas, registradas, perdón. Las recomendaciones para el uso de este índice son las siguientes. Al igual que el anterior, no se incluyen las lesiones que han sido fuera de trabajo. También el cálculo de las horas totales debe hacerse descontando, ¿no? Lo mismo que hemos indicado, las vacaciones, las bajas por accidentes y enfermedades que podrían haber ocurrido fuera de las horas de trabajo, ¿no? Los permisos también se descuentan. También existe la recomendación de que se calcula por separado para las diferentes secciones y también podría calcularse de manera conjunta. En este caso es importante también indicar y recomendar que se debe tomar en cuenta datos estadísticos reales y dignos, ¿no? En este caso, este índice tiene la característica en la cual no se discrimina el nivel de gravedad de las lesiones. A ver, también se utiliza en este índice cuando no haya datos, las mismas características para el total de horas trabajadas, ¿no? 8 horas al día, 6 días de trabajo a la semana y 53 semanas al año. Vamos a ver ahora una tablita que nosotros vamos a utilizar para el cálculo de las vacaciones en los índices de frecuencia y en los índices de gravedad, ¿no? En todos los índices. Si el trabajo es de 1 a 5 años, nosotros vamos a dar una vacación de 15 días. Superiores hasta llegar a 10, tendríamos 20, de 10 a 15, 25, de 15 o más, 30 días de vacación. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Los días perdidos por trabajador que consideramos ya como parte de otros indicadores se calculan de la siguiente manera. DPT, días perdidos por trabajador. Utilizamos el índice de gravedad, ¿ya? Y calculamos los días perdidos por trabajador, vale decir, como una especie de promedio. Los días perdidos por lesión incapacitante, utilizamos también el índice de gravedad y hacemos también referencia al número de trabajadores. ¿Ya? Es importante indicar que N minúscula es el número de accidentes por lesiones incapacitantes y IG el índice de gravedad. No nos olvidemos que el índice de gravedad hace referencia al tiempo perdido, ¿no? Al tiempo perdido o jornadas de tiempo perdido. Si nos piden que utilicemos lesiones incapacitantes, tendremos que utilizar de acuerdo al enunciado del problema. Las pérdidas para la empresa es otro indicador que nosotros debemos tomar en cuenta. Entonces, si tenemos información respecto a la remuneración que recibe el trabajador, entonces vamos a poder nosotros hacer el cálculo para la empresa. Y el cálculo
de la empresa, vamos a tomar en cuenta de la siguiente manera al índice de gravedad por el salario. Entonces, seguimos indicando eso, ¿no? Tenemos el índice de gravedad por el jornal de trabajo. ¿Por qué el índice de gravedad? Porque sabemos que es tiempo perdido. Cuando hagamos el cálculo del índice de gravedad, recordarles que vamos a utilizar, no vamos a redondear porque el tiempo puede haber 1 hora y media, minutos, etcétera, que tienen un valor. Entonces, para los diferentes cálculos, nosotros del índice de gravedad, vamos a hacerlo con 2 decimales. Muy bien, ahora vamos a pasar a otra etapa de lo que estamos viendo. Vamos a ver algunos ejercicios de aplicación. Primeramente, vamos a recordar todo lo que hemos visto acá, hasta acá, y vamos a decir lo siguiente. Veamos, por favor. Vamos a ver al índice de frecuencia, esa es su relación, su expresión. Y hablamos de excedentes de trabajo en 1.000.000 de horas trabajadas, el índice de gravedad, que nos da como resultado tiempo perdido en 1.000.000 de horas trabajadas también, en los días perdidos por trabajador, la relación del índice de gravedad sobre el número de trabajadores, los días perdidos por lesión incapacitante al índice de gravedad sobre n minúscula o sobre el número de lesiones, el número de accidentes por lesiones incapacitantes y las pérdidas para la empresa. Para el cálculo de las horas reales, nosotros vamos a tomar en cuenta la siguiente relación. En el total se calcula descontando, de acuerdo a las recomendaciones que hemos indicado, las horas de permisos, las horas de bajas por enfermedad y las vacaciones. Vamos a ver algunos ejemplos para el cálculo del índice de frecuencia. El enunciado del problema indica lo siguiente. Tengan la gentileza de darle una lectura, por favor. Y tenemos esta información. Además del enunciado, tenemos esta información: número de trabajadores, 80, horas de trabajo al día, 9, 10 trabajados al mes, 22, y número de accidentes con lesiones incapacitantes igual a 17. Con esos datos nosotros vamos a proceder al cálculo. Primeramente, calculamos el número de horas trabajadas en el mes con los datos que nos han indicado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nos han dicho cantidad de trabajadores 80. Nos han dado el dato de horas de trabajo 9 horas al día. Eso es dato del problema, 22 días al mes. Y nos están pidiendo calcular el índice de frecuencia. Esas son las horas trabajadas por mes, pero tenemos que hacer para la cantidad de trabajadores que nos han indicado. Por lo tanto, multiplicamos eso por el total de trabajadores que tenemos. Con ese cálculo nosotros vamos a calcular el índice de frecuencia directamente, porque no tenemos datos para calcular las vacaciones, ni los permisos, ni las bajas por enfermedad. Entonces,
fórmula de IF igual a N por 10 a la 6 o por 1.000.000 sobre N real. Realizamos el reemplazo y tenemos el índice de frecuencia. En este caso tenemos una cantidad de accidentes ocurridos en 1.000.000 de años con 2 decimales de 23, por lo tanto el resultado redondeado hace referencia a 1.073 accidentes de trabajo en 1.000.000 de horas trabajadas. Vayamos a ver el segundo ejemplo, en el cual nos dice que una industria manufacturera cuenta con 350 trabajadores. El trabajo anual que realizan lo hacen en 45 semanas al año y 48 horas semanales. En un año ocurrieron 75 accidentes y de acuerdo a la investigación realizada, los trabajadores se ausentaron un 7% por motivos de enfermedad, accidentes y otros fuera de la empresa. Nos piden calcular el índice de frecuencia. En este caso tenemos los siguientes datos: el número o la cantidad de trabajadores, las horas trabajadas a la semana, las semanas trabajadas al año y el número de accidentes. Además hay un ausentismo por enfermedad del 7% y accidentes y otros del 7%. Entonces calculamos el índice de frecuencia. Primeramente calculamos en el total. Con los datos que nos han dado, tenemos 48 horas por semana, 45 semanas al año. También tenemos la cantidad de trabajadores. Entonces nosotros tenemos 756.000 horas al año, ¿ya? En el total. Nos han indicado de que hay bajas por enfermedad, el 7%. Entonces nosotros vamos a hacer ese cálculo primeramente y luego calculamos N real. Con este valor, entonces nosotros calculamos el índice de frecuencia, hemos reducido y hemos quitado ese 7% que nos ha indicado el enunciado del problema. En este caso tenemos el redondeo que hemos realizado, como normalmente hacemos, y como resultado tenemos 107 accidentes de trabajo en 1.000.000 de horas trabajadas. Vamos a ver ahora ejemplos del cálculo de índice de gravedad. ¿Ya? Muy bien. Tenemos el siguiente enunciado. En la empresa productiva del Caparre ocurrieron 25 accidentes en 1.200.000 horas trabajadas, con un total de jornadas perdidas igual a 40. Se tiene un detalle de la gravedad de los accidentes. Pérdida de la mitad de la audición de un oído igual a 340 días. Pérdida de la mitad de la visión de un ojo, 900. Totalizan 3.640 días de pérdida, sumando ambos. La solución IG, de acuerdo a la relación que tenemos, J1 más J2 por 1.000.000 sobre el dato que ya tenemos de las horas reales trabajadas en este caso. Entonces nosotros tenemos 3.066 días perdidas por 1.000.000 de horas trabajadas. Vamos a ver ahora para cómo vamos a hacer el cálculo de días perdidos
por trabajador. Tenemos el siguiente enunciado que nos dice que en una industria manufacturera ocurrieron 6 accidentes con 10 días totales de baja, donde se trabajaron 50.000 horas hombre. Se sabe también que existe en planta 15 obreros. Entonces nos piden calcular los días perdidos por cada trabajador. Entonces realizamos primeramente el cálculo del índice de gravedad porque necesitamos esa información con los datos que tenemos y luego calculamos el DPT. Entonces tenemos 13.3 como parte del promedio que hemos calculado de días perdidos por trabajador. Vamos a ver ahora los días perdidos por lesiones incapacitantes de acuerdo a al siguiente enunciado. La empresa agroindustrial Expoagro en la gestión pasada tuvieron 15 accidentes, de los cuales se perdieron 545 días totales. El número de horas trabajadas fueron 1.500.000. Calcular el promedio de días perdidos por lesión, el índice de frecuencia y el índice de gravedad. Primeramente calculamos DPL de acuerdo a los datos que tenemos, 545 dividido entre 15 y con eso tenemos los días perdidos por lesión como promedio. El índice de frecuencia, según la relación y los datos que tenemos, hacen referencia a 10 accidentes en 1.000.000 de horas trabajadas. El índice de gravedad calculamos con la relación que nosotros tenemos y tenemos 10 perdidos por 1.000.000 de horas trabajadas. Las pérdidas para la empresa. Se sabe que en la empresa Marmolera de Joya ocurrieron 10 accidentes en 324.000 horas trabajadas y se paga un jornal de 10 bolivianos. Se sabe también que los días totales perdidos por lesiones incapacitantes fueron 200. Calculamos para la empresa. Primeramente necesitamos saber el índice de gravedad porque necesitamos obtener el tiempo perdido que se haya tenido para la empresa y entonces recién podemos hacer el cálculo de las pérdidas para la empresa. Muy bien, hasta acá habríamos concluido la explicación y haberles facilitado unos ejemplos para que ustedes tengan idea de cómo se lleva adelante el cálculo de los diferentes índices que nosotros vamos a aprender a calcular.